Hola, buen día, bienvenido. Comencemos nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 31, la segunda parte de este capítulo, del versículo 10 al 18 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El orgullo derribado. El orgullo derribado. Recuerden que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Leamos primero en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 31, versículos 10 al 18. Dice la palabra de Dios: Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: como Egipto se volvió vanidoso y arrogante, porque se puso tan por encima de los demás que su copa llegaba a las nubes. Lo entregaré en manos de una nación poderosa para que lo destruya como merece su perversidad. Ya lo he desechado. Un ejército extranjero, el terror de las naciones, lo taló y lo drenó tendido en el suelo. Sus ramas quedaron esparcidas por las montañas, los valles y los barrancos de la tierra. Todos los que vivían bajo su sombra se fueron y lo dejaron allí tirado. Las aves se posan en el tronco caído y los animales salvajes se tienden entre sus ramas. Que ningún árbol de ninguna otra nación se envanezca por su propia grandeza, aunque supere la altura de las nubes y reciba agua de lo profundo, pues todos están condenados a morir y a descender a las profundidades de la tierra. Caerán a la fosa junto con el resto del mundo. Esto dice el Señor soberano: cuando Asiria descendió a la tumba, hice que los manantiales profundos se lamentaran. Detuve el curso de sus ríos y sequé su abundante agua. Vestí de negro el Líbano e hice que se marchitaran los árboles del campo. Hice que las naciones temblaran de miedo al sonido de su caída, porque la envié a la tumba junto con todos los que descienden a la fosa. Los demás árboles vanidosos del Edén, los mejores y más hermosos del Líbano, aquellos que hundían sus raíces profundas en el agua, se consolaron al encontrar a este árbol allí, con ellos en las profundidades de la tierra. También sus aliados fueron destruidos y estaban muertos. Habían descendido a la tumba todas esas naciones que una vez vivieron bajo su sombra. Oh Egipto, ¿a cuál de los árboles del Edén compararás tu fortaleza y tu gloria? Tú también serás enviado a las profundidades con todas esas naciones. Quedarás tendido entre los paganos que murieron a espada. Ese será el destino del faraón y de todas sus multitudes. Yo, el Señor, he hablado. La misma porción, capítulo 31, versículos 10 al 18, en la Reina Valera 60 dice: Por tanto, así dijo Jehová el Señor: ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Y lo destruirán extranjeros los poderosos de las naciones, y lo derribarán, sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrantado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que descendió al Seol hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando las hice descender.
al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano. Todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron en él al Seol, con los muertos espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Bien, el orgullo derribado. La palabra Seol, el lugar de los muertos, se refiere a un lugar de destrucción u olvido. Aquí no se trata del castigo eterno, pues se refiere al destino de una nación y no de individuos. La parte difícil del final del versículo 16 se interpreta en el sentido de que otras naciones habían temido a Egipto y habían sido destruidas. Tal vez por los ejércitos egipcios se regocijarían en la caída de Egipto. En las regiones, los mejores árboles del Líbano, nutridos por el agua, fueron todos consolados por su destino. Entre los incircuncisos yacerás, significaba una gran indignidad para los egipcios. Ellos practicaban la circuncisión y consideraban que los pueblos que no lo hacían estaban fuera de la esfera de la civilización. El rey de Egipto recordaba al rey de Asiria en su grandeza. Aquí vemos que se le parece en su orgullo y se le parecería también en su caída. Su pecado acarrearía su ruina. Ninguna de las consolaciones se pierde para siempre, sino aquellas a las cuales se ha renunciado. Cuando caen los grandes hombres, muchos caen con ellos, como tantos han caído ante ellos. La caída de los hombres orgullosos es una advertencia para los demás, para mantenerlos humildes. Cuán bajo había caído el faraón, toda su pompa, todo su orgullo. Mejor es ser humilde, que da fruto para la gloria de Dios y para el bien de los hombres. El impío a menudo se ve floreciente como el cedro y se ensancha como un árbol fuerte, pero pronto muere y su lugar no se halla más. Entonces, fijémonos en el hombre perfecto y contemplemos al justo, porque el fin de ese hombre es la paz. Aquí vemos el versículo clave cuando dice: pero su corazón se elevó con arrogancia, por lo cual Dios lo entregó a los babilonios. Por causa del orgullo de Asiria, Dios le había entregado a los babilonios. Lo que sucedió a Asiria le debió haber servido de advertencia a otras naciones, un recordatorio de que ellas también solo eran mortales y destinadas a perecer. Cuando el formidable imperio asirio se desplomó, el mundo entero se estremeció al darse cuenta de que le podía esperar el mismo final. Así que desde el versículo 10 comienza la condena o juicio de este cedro. El ambiente idílico de los primeros versículos dejan lugar a un mensaje más duro. Es por esta razón que el autor quiere marcar la separación entre la descripción del cedro y la condena del mismo, introduciendo un nuevo encabezado. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová. Por otro lado, a diferencia de los primeros versículos del capítulo, esta segunda parte comienza directamente en tercera persona. Esto significa que está dirigida totalmente a sus oyentes.
Eran ellos los que debían aprender la lección que el profeta quería darles. Al presentar las razones del juicio, el profeta comienza afirmando que se elevó en estatura y su corazón se enalteció. Es de señalar que usa casi las mismas frases del versículo 3. Para comprender cabalmente esta frase es necesario recordar que el crecimiento del cedro no dependía de sí mismo, sino del agua que recibía. Aún más, el versículo 9 dice que su estado era obra de Dios mismo. La respuesta divina a su enaltecimiento tiene más de un aspecto. Por un lado, dice que el Señor lo ha entregado en mano de la más poderosa de las naciones, versículo 11, al más poderoso o déspota. El término hebreo que se usa es poderoso. Entonces será entregado en manos del poderoso de las naciones. En otras palabras, a Nabucodonosor. Además, dice el texto, se hará con él conforme a su impiedad, es decir, recibiría su merecido. En este sentido, sería un instrumento de la justicia divina. Y finalmente dice, yo lo he desechado. Significa literalmente expulsado, es decir, perdería su tierra. Una vez descritas las acciones de Dios, los versículos 12 al 14 se presenta lo que harían los agentes humanos. Esto está representado por dos etapas. Por un lado, los más crueles, los mismos que ya fueron mencionados en relación con Tiro y el propio Egipto. Estos invadirían el país cortando, es decir, talando el cedro. Sin embargo, lo abandonaron, pues cumplieron su función. También fue abandonado por los pueblos de la tierra. Mientras que las aves y animales están sobre sus ramas, es decir, tratan de sacar un beneficio del mismo. El juicio sobre el cedro ha sido consumado. No solo ha caído, sino que ha sido abandonado por los que se beneficiaron de él y finalmente fue usado por animales como un escondrijo. La imagen que parte del ejemplo de Asiria debía ser muy evidente a los ojos de sus lectores. Desde el versículo 14 en adelante, el profeta comienza la aplicación e interpretación teológica de la figura literaria que acaba de usar. El primer paso es enfatizar que no importa lo exaltado que parezca un imperio, cuán alto lleguen sus ramas, todos son entregados a la muerte, a lo que se agrega en medio de los hijos de los hombres. Cualquier imperio humano, de cualquier naturaleza, tiene esa misma limitación. Es humano y como tal es finito o limitado. Como los seres humanos mueren, así también los imperios mueren. Dios, como el Señor de la historia, está sobre todos ellos. Cualquiera de nosotros ha escuchado cómo imperios que pretendían perpetuarse cayeron y hoy son solo recuerdos, como lo serán en el futuro los que hoy se creen invencibles. Allí está la lección del texto, que ningún árbol se exalte por su altura. Ella depende de las aguas que Dios le da a beber. Si bien la caída de un árbol grande deja un vacío enorme en el bosque, se puede ver el cielo como nunca antes. El sol llega donde antes había sombra. Se pueden ver cosas y objetos que antes el árbol escondía de la vista. El ebanista queda sorprendido por la cantidad de madera que puede obtener de un árbol grande. Pero en verdad se debe lamentar la destrucción de algo tan grande y hermoso. Al desaparecer, nadie podrá restaurarlo ni reemplazarlo.
pero el motivo de la caída del cedro fue el orgullo. Tiene que mostrarle que el orgullo llevó a la caída del cedro y por implicación esto a Egipto. El rey de Egipto se parecía al rey de Asiria en poder, en majestuosidad y en prosperidad. Igualmente hay este parecido en el orgullo, pues la misma tentación de una condición próspera por la que muchos son vencidos resulta también fatal para otros. Dos detalles que son de notar en el versículo 10 es que hay un cambio rápido de la segunda persona del singular a la tercera, pues el versículo comienza así literalmente: por consiguiente, así dice el Señor Jehová, por cuanto te has encumbrado en estatura y ha puesto su cima entre las densas ramas. El profeta no se dirige en este versículo a Egipto, sino al rey de Asiria, tanto en la primera frase como en la segunda, a pesar del cambio súbito de persona. La forma altiva con la que el asirio habla de sus éxitos. También el parecido con Faraón ha quedado implícito. El orgullo y la confianza en sí mismo. El rehusarse a atribuir a Dios la gloria por sus éxitos es casi siempre el motivo por la caída de los grandes países de la Biblia, porque sobresalía por encima de los demás y estaba orgulloso de hacerlo. Fue entregado a un gobernante para que se encargara de él. Leemos el relato de la caída y de la ruina del rey de Asiria. El mismo que había cortado el cedro de Asiria, Nabucodonosor, cortaría también el cedro de Egipto. Fue cortado. Los que confiaban en él le abandonarían. Los más crueles del pueblo vendrían también sobre él. Ningún otro adquirirá su grandeza. Ningún otro será tan majestuoso. Asiria descendería al Seol, mientras que las otras naciones observaban. Las naciones fueron consoladas en el sentido de que se complacieron al ver la humillación de Asiria, la nación que anteriormente les había despreciado a ellos. En eso Faraón es como el asirio, porque aunque se había hecho grande, él también sería derribado hasta lo profundo de la tierra. En los versículos 15 al 18 se presenta la segunda etapa del descenso del cedro a las profundidades. Aunque el mensaje de estos versículos se va a ampliar en el capítulo 32, es en este momento que se pueden sacar las conclusiones siguientes. Primero, la referencia de Dios es que regula el ascenso y descenso de las naciones. Es quien cubrió el océano, es decir, las aguas primigenias de las cuales sale la vida. Eso traerá consecuencias sobre otras naciones. La vida de este imperio alimentaba de la misma fuente a otros pueblos y ellos sufrirán las consecuencias. En más de una ocasión se dice que descenderán de la misma manera que él era su guía. La frase final del versículo 16 contiene en sí misma un mensaje interesante. Los árboles, las naciones que se consideraban escogidos, es decir, superiores, no tendrán otra alternativa que consolarse entre ellos por la catástrofe que le ocurrió al cedro y los arrastrará también a ellos. El versículo 17 introduce el tema que hasta ahora había estado ausente. En su descenso al Seol compartirán el mismo destino que los que murieron a espada. Esta frase puede referirse a los que ya sufrieron castigo de parte de Dios a través de Nabucodonosor por ser sus aliados, o puede referirse a los que ellos mismos mataron en sus guerras. De todas maneras, están sufriendo la misma situación que los demás mortales, ellos que se creían escogidos. El capítulo termina retomando la segunda persona, dirigiéndose directamente al faraón. Vuelve el ambiente figurativo a la realidad.
Eso es el faraón y toda su multitud. El día de su destrucción fue un día oscuro para muchos. Los que buscaron su protección tuvieron un fin similar. Como se parecerá también a él en su caída, vemos primero la caída del rey de Asiria. Seajares, rey de los Medos, en conjunción con Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Nínive y con ella el imperio asirio. Con respecto al asirio, tres cosas se afirman aquí. Primero, que es Dios mismo el que ordena su ruina. Segunda, que es su propio pecado el que le acarreará esa ruina. Y tercera, que es un poderoso de las naciones paganas el que servirá de instrumento para arruinarle. En la historia de la caída del rey de Asiria, todavía subsiste el símil del cedro. Se hizo muy alto y extendió sus ramas, pero en este día ha de caer, a pesar de ser un cedro tan majestuoso y tan fuerte. Y lo cortaron extranjeros, los más feroces de las naciones. Le van cortando las ramas, ciudades o regiones arrancadas a la monarquía asiria. Después la abandonan quienes se habían acogido a su sombra, pues ven que ya no puede servirle de protección. Finalmente, lo que queda del árbol sirve únicamente de habitación a fieras y aves de presa. Con su caída, todos los árboles que aún se sostenían erguidos se desmayaron, es decir, desfallecieron las naciones que todavía se tenían en pie al ver cómo caía una nación más fuerte que ellas, y los demás árboles que ya habían sido cortados con anterioridad se consolaron con la caída del asirio al mismo lugar en que ellos se encontraban, en lo profundo de la tierra. Con el corte de este cedro se da a entender la muerte de este poderoso monarca y de todos los que le apoyaban. El estruendo de su caída sembró la alarma entre las naciones. Le habría ido bien a Nabucodonosor cuando estaba ocupado en la demolición del imperio asirio, si hubiese recibido el aviso que con esto se le daba también a él. Debe, al fin, dejarse a la consideración del faraón el aplicarse a sí mismo todo esto. Al ver su propio rostro en el espejo del pecado del rey de Asiria y prever así su propia caída. El versículo 18 hace la aplicación de la caída del asirio a la que le espera el rey de Egipto. De igual manera caerá Faraón. Faraón había querido imitar la grandeza de Asiria. Había querido ser en gloria y grandeza entre los árboles de Edén, pues sería derribado como Asiria. Y este también sería destruido. Tú y tu poder militar serán cortados de igual modo. Yacerás en medio de los incircuncisos, junto con los muertos a espada, siendo que los egipcios también morarían con aquellos que estaban fuera de la civilización. Al aplicarle la sobrecogedora historia de Asiria a la situación de Egipto, Ezequiel llega a una conclusión. Egipto también se le castigaría y perecería fuera de la familia de Dios. Con frecuencia, el éxito es una tentación mayor que el fracaso. El liderazgo a menudo es más difícil de manejar que el discipulado. El poder se presta más al abuso que a la debilidad. La belleza puede ser pervertida más fácilmente que lo grotesco. El mensaje de Ezequiel se aplica no solo a las naciones. Los países grandes y poderosos no solo son los únicos que deben prestar atención para que no caigan. También las personas exitosas e influyentes pueden alejar a Dios de su vida. Y cuando eso sucede, el juicio de Dios tal vez se manifieste en menos tiempo del que toma derribar un árbol. Perdón. María expresó esa misma verdad cuando dijo: Dios hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos
y exaltó a los humildes. Lucas 1, 51, 52. La descripción de poética del árbol es seguida por este relato que trivial habla de la caída del gran árbol y su envío al pozo. La descripción del gran árbol en el que se basa la alegoría es en forma de poema o canción. Con toda probabilidad este pasaje poético tuvo una existencia independiente y popular más allá de las palabras del profeta. Ezequiel tomó el conocido pasaje y lo adoptó a su propósito, indicando al principio que la grandeza del faraón era como la del gran árbol. El pasaje poético, como tal, es simplemente descriptivo, lo que implica alguna crítica extraordinaria a su tema, haciéndose eco de las antiguas tradiciones sobre el jardín del Edén y su fenomenal árbol de la vida. El poema relata un árbol que parece llegar de la tierra al cielo. Es solo en el versículo 10 cuando el profeta pasa de la descripción a la declaración del juicio. La última parte de la profecía modifica un poco la alegoría. El gran árbol, ahora cortado, sería enviado al Seol, donde yacería horizontalmente junto a otros árboles que también como él en un momento fueron grandes. El gran árbol de la alegoría simboliza de muchas maneras el anhelo de la humanidad por la permanencia, por una continuidad en la vida no interrumpida por la muerte, sino si uno ha visto una de las grandes secuoyas, podemos pensar que un árbol tan grande que crece antes del nacimiento de la civilización moderna expresa de manera sutil la aspiración humana a perpetuidad. Egipto pensó que había alcanzado tal continuidad de vida y en menor escala muchos humanos buscan dentro de la vida el mismo tipo de permanencia. Sin embargo, la esencia del ser humano es ser mortal. Y eso es tan cierto para los seres humanos como para las naciones humanas. Job percibió con suficiente claridad que cuando se cortaba un árbol era posible que crecieran brotes frescos alrededor del tronco. Pero cuando un hombre moría, no había más vida. El profundo deseo de perpetuidad, representado aquí por el árbol, solo puede encontrar plenitud en aquel que, en palabras de Pablo, colgado de un árbol, quitando así la maldición de la mortalidad y ofreciendo la promesa de la vida. La historia del cedro revisa varios temas familiares que ocurrieron en las profecías contra naciones. Dios odia el orgullo, porque lleva a las personas y a las naciones a la ruina. Los poderosos caerán igual que los débiles. La caída del árbol fue un recordatorio entonces de la mortalidad de los seres humanos y la responsabilidad individual ante Dios. Si los exiliados judíos todavía albergaban alguna esperanza de que Egipto los salvaría del cautiverio, esta profecía los habría alentado a abandonar tal sueño. Su única posibilidad era volverse a Dios. La única posibilidad que también nosotros tenemos es acercarnos al trono de gracia de Dios. Tomemos estas palabras para nosotros. Atesorémoslas en nuestro corazón. Acudamos a Dios y pidamos perdón. Acudamos a Cristo y seremos salvos. Confesémosle como Señor y Salvador y obtendremos la vida eterna. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de acudir a tu palabra, de ser animados, exhortados, alimentados, Señor. Gracias, Señor, porque en todo y en todas las cosas siempre eres bueno. Permite, Padre, que en este día podamos
alabar y bendecir tu nombre, Señor. Ser cobijados con tu amor, ser cobijados con tu gracia y, Señor, compartir con otros de lo que nos has dado. Padre bendito, Señor, te rogamos por las necesidades que tenemos, por las necesidades que hay en nuestra familia, Señor, en nuestra persona. Señor, también permítenos seguir creciendo en amor para contigo y que en todo y en todas las cosas podamos glorificarte. Lo rogamos, Padre, lo pedimos y clamamos a ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.